Dice la palabra de Dios hoy, en el día de hoy, continuamos con esta serie que hemos titulado El fruto del Espíritu, amén. Y esta es nuestra novena sesión justamente sobre el fruto, las cualidades del fruto del Espíritu, amén. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el fruto del Espíritu, lo que dice Reina Valera, fe, amén. En otras traducciones se conoce como fidelidad o fiel, amén, también se traduce. Así que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todas esas cosas ya lo hemos visto. Si no, nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube también. Y hoy estaremos hablando de fe. Después hablaremos de mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hoy hablaremos o abordaremos esta palabra fiel o fe o fidelidad, como se traduce en varias versiones. Amén. Ahora, Reina Valera la traduce como fe y otras versiones la traducen como fiel o como fidelidad. Y tal vez usted se confunde porque muchas veces hablamos de fe, de la fe salvífica, amén. Pero en esta oportunidad no está hablando justamente de la fe salvífica, sino que está hablando de esta cualidad del fruto del Espíritu, que es la fidelidad, que es ser fiel. ¿Y qué es eso, no? Hoy en día, en una sociedad que nosotros vivimos en este tiempo donde vemos tanto el egocentrismo, el narcisismo, hablar de ser fiel, hablar de fidelidad es algo realmente difícil porque muchas veces no lo encontramos, muchas veces no lo vemos, pero ser fiel o la fidelidad es un atributo comunicable de Dios y nosotros podemos ver en esta cualidad del Espíritu. Y recuerden que el Señor, a todo aquel que llama, Él lo capacita, Él no lo deja de la misma forma como ha sido encontrado por el Señor, sino que el Señor desarrolla en la vida del creyente una nueva vida. Y esta nueva vida es reflejar ¿qué? Reflejar estos atributos, reflejar esta cualidad, este fruto del Espíritu. El Señor dijo: por los frutos los conoceréis. Y dice la palabra de Dios en Juan 14, 25, el Señor dijo: y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero hay otra versión que me gusta que dice: vendremos y viviremos en Él. ¿Qué es ser un creyente? Ser un creyente es alguien que ha sido alcanzado por la gracia salvadora del Señor y el Señor viene y habita en él y transforma esa persona, ese viejo hombre, en una nueva persona, en una nueva identidad. Amén. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Que el plan de Dios es hacernos a la imagen de Jesús, modelar a Cristo. ¿Por qué esto? ¿Por qué nosotros tenemos que ser como Jesús? Muchas veces nosotros hablamos de cristiano. ¿Se imagina? ¿Usted hincha de qué es? No, yo soy hincha de River, pero voy a ver los partidos de Boca. ¿No concuerda o no? Entonces, si uno es cristiano, es porque uno debe ser transformado en una vida cristiana. Uno debe andar como Cristo anduvo. Uno debe imitar. Si yo soy creyente y digo que soy cristiano, pero no actúo, no pienso, no ando como Cristo, o estoy muy lejos de eso, entonces debería dudar de mi cristiandad. Debería dudar si verdaderamente soy creyente. Mucha gente dice que es creyente porque cree en Dios de manera intelectual. Mucha gente dice: sí, yo sé que Dios existe y yo creo en Él.
pero no vivo como Él, no ando como Él, no lo sigo a Él. Y por ende, eso es una falsedad, es una mentira. Entonces no soy creyente, no soy cristiano. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, Dios lo creó en santidad. Y cuando Adán estaba en el huerto del Edén con Eva, ellos traicionaron a Dios, desobedecieron a Dios y empezaron a vivir una vida completamente diferente. A partir de ese momento, el pecado y la muerte entraron en el hombre y todos los hombres, desde Adán hasta hoy y todos los hombres que nacerán, son descendientes ¿de quién? De Adán. Amén. Y si nosotros somos descendientes de Adán, la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, el Señor decidió derramar gracia sobre nosotros y nos compró a precio de sangre, de la sangre de su Hijo unigénito, amén, para que nosotros a partir de ese momento seamos hijos de Dios. Seamos imitadores del segundo Adán, como se lo conoce. A Cristo, el segundo Adán. El primero falló y por Adán toda la raza humana cayó, pero por el segundo Adán, por Cristo Jesús, podemos tener redención si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Amén. Ahora, Cristo es el representante del Hijo perfecto, de un Hijo fiel, de un Hijo obediente, de un Hijo que vivió la vida que Dios diseñó en Adán. Adán escogió el pecado, Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte. Por eso se lo conoce a Cristo como el fiel y el verdadero. Recuerdo cuando estuvimos haciendo el curso de de predicación expositiva, justamente vimos el libro de Apocalipsis y justamente a mí me tocó Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19:11 dice que Él es fiel y verdadero. Ahora fíjense bien estas cosas, fiel y verdadero, están juntas. Yo no puedo decir que ando en la verdad y soy ¿qué? Y soy infiel. Yo no puedo decir que soy fiel y no ando en la verdad. Si soy verdadero, debo ser fiel, porque estas no están separadas. Ahora entonces, ¿qué es la fidelidad? Y buscando esta semana, analizando diferentes diccionarios y buscando y leyendo, tenía tantas cosas para decir, pero tenía que resumir porque solamente en 40 minutos, que nunca hago 40 minutos, siempre termino en una hora, tenía que poder explicar lo que realmente es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Y el diccionario teológico define fiel como un atributo de Dios. Y esto significa que es absolutamente confiable, firme, constante, que no tiene caprichos, que su fidelidad es grande, extensiva y duradera. La fidelidad de Dios es firme, confiable y duradera. No es fiel simplemente por un tiempo, por un momento, sino que la fidelidad de Él es eterna. Usa también el diccionario para describir que la fidelidad es un atributo de Dios y utiliza la palabra emet, que se traduce por verdad, y también utiliza o van juntas con la palabra emuna, que se traduce por fidelidad. Verdadero y fiel. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad, según otro diccionario, es nobleza, confianza, lealtad,
honestidad, fe, obediencia, subraya ahí, obediencia, integridad, devoción, deber, fidelidad que no cambia. Todo eso es fidelidad. Ahora, ¿qué es lo opuesto a eso? Y muchas veces son palabras que tal vez nosotros conocemos o que muchas veces nosotros nos sentimos identificados con eso, porque todo lo que se dijo recién es lo que el Señor es. Pero lo opuesto a fidelidad es infiel, desleal, engaño, ingratitud, apostasía, desobediencia, traición, complot, falsedad. Y cuando uno escucha estas palabras, ¿no? Se siente verdaderamente triste. Porque uno dice, yo muchas veces me siento identificado. Ahora, fíjate bien, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo recuerdo este pasaje lo utilizaba mucho mi madre. Y yo decía, ¿por qué mamá usará tanto este pasaje? Y ahora entiendo el por qué. Porque nosotros constantemente somos infieles y el Señor siempre es fiel. Él siempre permanece fiel. Ahora, ¿por qué es tan importante la fidelidad? La fidelidad es importante porque la fidelidad es central en la vida del creyente. Es central en la vida del creyente porque es la manera en la cual yo me relaciono con Dios. ¿Por qué? Yo meditaba en esto y digo, ¿por qué es tan central la palabra fidelidad en la vida del creyente? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Él es verdadero y fiel y yo constantemente soy, ¿qué? Infiel. Él es fiel y yo soy infiel. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, justamente en el CCB que estábamos viendo, un panorama del Antiguo Testamento, y algo que nos sorprendía mientras estudiábamos el Antiguo Testamento es ver la dimensión de la infidelidad del pueblo de Dios. Y que por cientos de años Dios, en su fidelidad que escogió a la nación, al pueblo, Dios decide mandarle uno tras otro aquellos profetas que fueron a hablarle, a decirle que estaban siendo infieles y que debían ser fieles porque Dios es fiel. Yo no puedo ser el pueblo de Dios donde Dios es un Dios fiel y yo soy infiel. Si el Dios que tengo es fiel y no cambia, yo debo reflejar fidelidad. Y recuerdo que mientras estábamos viendo los profetas menores dentro de la Biblia, cuando nosotros encontramos profetas mayores y profetas menores, no tienen que ver con que uno es mayor porque tiene más jerarquía, ¿no? Como Isaías son profetas mayores y vemos a Ageo, ponele, a Oseas como profetas menores, y uno pudiera decir, bueno, son profetas menores porque son más chiquititos. No. Dentro de la Biblia, o lo que nosotros conocemos en teología como profetas mayores o profetas menores, tiene que ver con la cantidad del volumen o de sus libros. Muchos de ellos son libros muy cortos, pero muy cortos. Pero tenía que ver con el significado, con el mensaje que ellos le proporcionaban al pueblo de Dios. Y uno de esos profetas menores es el profeta Oseas. Y mientras estaba hablando o estaba estudiando sobre la fidelidad, lo que primero se me vino a memoria es justamente Oseas, que estuvimos viendo estas semanas anteriores. ¿Y por qué Oseas? Porque cuenta una historia, hay un relato en el libro de Oseas, y es que Dios lo manda a casarse con una prostituta llamada Gomer.
Muchos dicen que esta historia es real, otros dicen que no, pero bueno, la historia está ahí. Y lo interesante de esta historia, ¿qué relata esta historia? Relata a un profeta casándose con una infiel. Y el profeta la ama, y mientras él la está amando, ella le está haciendo ¿qué? Infiel. Y Dios dice que permite esto, o le manda a hacer el profeta esto para mostrarle la condición del pueblo con Dios. Dios constantemente muestra su amor, mi hermano. Dígame si nosotros somos fieles. Hoy usted respira, hoy usted come, hoy usted está aquí, hoy usted está alegre, hoy usted está acompañado por alguien que tal vez lo ama, tiene un hermano aquí, está escuchando la palabra de Dios. Mira si Dios no nos ama, pero nosotros constantemente, ¿cómo nos comportamos hacia Dios? Nosotros constantemente nos comportamos hacia Dios de manera infiel. Dios nos llama y nos dice: tú eres mi hijo, tú serás mi pueblo. Pero ¿qué hace la gente? Se aparta de Dios, se aleja de Dios. Quiere vivir sin Dios, quiere vivir su vida a su manera, de su forma. ¿Y sabe qué? Y después vemos todas las consecuencias de que eso acarrea. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: separado de mí nada podés hacer. Y la gente cree que puede vivir lejos de Dios en su pecado sin que nada le pase, mientras está destruyendo su vida, su familia, sus hijos, todo. Porque Dios dice: ¿sabes qué? La única forma que el hombre fue diseñado para vivir en una bendición abundante es estando ¿con quién? Con Dios. Es caminando con Dios, es obedeciendo a Dios. O usted lee en la palabra de Dios que dice: en la obediencia están los problemas, en la obediencia está la maldición, en la obediencia hay pérdida, en la obediencia, ¿sabes qué? Te va a ir todo mal. O la Biblia dice: en la obediencia está ¿qué? En la obediencia está la bendición. Y Dios nos manda a ser obedientes. Dios nos manda a ser fieles. Y esta mujer Gomer no era fiel a su esposo, pero su esposo seguía amándola. Así es Dios con nosotros. Constantemente somos infieles a Dios. Pero ¿sabes qué? Por alguna razón estás hoy aquí. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué estás acá? Estoy completamente seguro de eso. Porque Dios te ama. Porque Dios te sigue amando. A pesar de tu infidelidad hacia Dios, Dios te sigue amando. Y Él nos llama a nosotros a vivir una vida de fidelidad. Porque eso glorifica a Dios. Porque eso refleja a Dios. Porque si el Dios que tengo es fiel, por lógica, yo debo ¿qué? Vivir fielmente. Debo ser fiel a mi llamado. Debo ser fiel al Señor. Dios sabe que por naturaleza nosotros somos ¿qué? Infieles. Nuestra naturaleza, hermano, es ser infieles. Lo vemos en Adán. Lo vemos en toda la raza humana. Mírese usted mismo constantemente, hermano, usted es infiel. Y esto acá es para poner un paréntesis, porque ¿sabe qué, mi hermano? Tal vez hay un error de palabra aquí. Y es que en realidad nosotros sí somos fieles. Nosotros somos completamente fieles. Nosotros amamos la fidelidad y somos fieles las 24 horas del día a nosotros mismos. Pero no a Dios. Somos fieles a nuestros deseos. Somos fieles a nuestros sueños. Somos fieles a nuestras metas. Somos fieles a nuestro prestigio. Somos fieles a todo lo que nosotros queremos lograr en la vida. Y todo aquel que se oponga a mi caminar, de repente yo estoy habilitado a ser infiel porque soy fiel a algo mucho mayor, que es a mi carne.
La palabra de Dios dice que toda carne será destruida. Porque Dios no nos llamó a ser fieles a nosotros. Dios nos llamó y nos creó para su gloria. Nosotros no fuimos creados para nuestra gloria, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y por ende yo debo vivir para la gloria de Dios. Justamente hoy hablaba con un hermano y yo le decía, fíjate bien cómo dice el Señor claramente en 1 Timoteo 3:15, cómo la iglesia debe caminar y cómo la iglesia debe andar. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor, no es mía. Yo no debo hacer lo que yo quiero, yo debo hacer lo que el Señor dice en su palabra. Y si yo voy entendiendo las Escrituras y cada vez más voy entendiendo, más el Señor me está demandando y más quiero vivir en la fidelidad del Señor, más quiero ser fiel al Señor, porque no quiero vivir lejos de Él, quiero honrarle. Hermanos, hoy vivimos en una sociedad completamente lejana a la palabra fidelidad. No hay fidelidad entre los esposos, no hay fidelidad de padres a hijos, de hijos a padres, no hay fidelidad en el gobierno e incluso no hay fidelidad dentro de las iglesias. Hoy en día los pastores mayormente no predican fielmente las Escrituras. Los miembros no son fieles a sus congregaciones que se someten a las Escrituras. No hay fidelidad. Porque por naturaleza en mí no está el deseo de ser fiel a Dios. Está el deseo de ser fiel a mí mismo. Y hablamos, recuerde que yo les conté que así como habíamos visto un panorama de estas cualidades del fruto del Espíritu, y yo le iba a hablar sobre la manera de cultivar, y este era el lema de por qué yo estaba repitiendo nuevamente lo que los hermanos habían compartido, y era de cultivar y cómo nosotros podemos cultivar una vida de fidelidad, cómo nosotros podemos cultivar ser fieles. Y para empezar, no sé por dónde empezar pero para empezar me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 12. Vamos a citar bastante a Juan, y eso que estamos haciendo una predicación expositiva de Juan, pero Juan capítulo 12 versículo 24. Y Jesús dijo estas palabras: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. ¿Está acá conmigo? Para que yo pueda cultivar la fidelidad, la obediencia, el ser un miembro fiel, un creyente fiel al Señor. Ahora, después veremos lo que implica ser fiel y lo que implica no ser fiel. Pero ¿cómo debo yo cultivar? Para cultivar debo entender que para que eso ocurra tiene que haber muerte. Alguien tiene que morir. Amén. Y en todo caso, cuando estoy leyendo esto, el que tiene que morir soy yo. No es otro más que yo mismo. Dice, si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida, ¿cuánto aman su vida? La perderá. Y el que aborrezca su vida en este mundo, fíjese una cosa, no es que yo odio mi vida, no. El que aborrezca su vida en este mundo. Yo quiero mi vida, pero mi vida la quiero vivir ¿para quién? Para Cristo. Porque eso es real, eso es verdadero. Eso es lo que trae recompensa, eso es lo que te va bien, mi hermano. Es vivir para Cristo. Si yo quiero
Amar mi vida la perderé, pero si yo aborrezco su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Subraya esa palabra, honrar. Mi Padre le honrará. Yo justamente hoy hablaba con unos hermanos y yo les contaba de que muchas veces somos criticados por el ministerio porque tenemos una iglesia propia, o porque, bueno, uy, qué bien que les va en la iglesia, o qué lindo lo que tiene el sonido, o esto, aquello. Pero ¿sabe el precio que se ha pagado, mi hermano? Yo recuerdo que cuando venía de Tigre hasta acá, mi hermano, nadie quería pagar ese precio. Me acuerdo que pedíamos a nuestra iglesia a ver si alguien nos daba una moneda por lo menos para viajar. No, mira, quieres ir, paga el precio tú solo. Gloria a Dios, amén. Porque Dios honra a los que son fieles. Dios recompensa la bendición, amén. Nosotros debemos aprender que si yo quiero vivir una vida abundante, y muchas veces pensamos que esa vida abundante es de mala manera, es tomando las cosas del mundo de manera errónea. No, mi hermano. Hace poco hablaba con un pastor que había estado en la iglesia de MacArthur en Gray, en California, y me decía: Gastón, si tú supieras lo que es ese ministerio, lo que es ese lugar, lo extraordinario de ese lugar. Y yo pensaba por dentro mío, si tú supieras el precio que se ha pagado, el precio que esos hombres han pagado siendo fieles a Dios cuando nadie los veía, cuando todo el mundo los criticaba. Yo recuerdo en una oportunidad MacArthur comenta, y comento esto porque es de honrar, amén. Y él comenta en una oportunidad que fue a su casa y dice: y me tiré en la cama y me sentía como baleado, como que me habían disparado. Y era que había escuchado en una radio que había una iglesia que estaba haciendo una campaña para juntarse a orar en contra de él. Y yo decía: no puedo entender. Hermano, a la gente le molesta la fidelidad. Le molesta que tú seas fiel a las Escrituras. La gente se va a oponer porque sabe que detrás de esa fachada de cristiandad lo que hay es fidelidad a sus deseos carnales, pero no fidelidad a las Escrituras. Nunca te avergüences de ser fiel a las Escrituras, aunque todo el mundo se oponga. Nosotros debemos cultivar la fidelidad, y para eso debo vivir para Dios. Como dice Pablo: ya no vivo yo. Ahora, ¿cómo luce la fidelidad? No me quiero ir de tiempo. ¿Cómo luce la fidelidad? Y tengo todavía mucho más. Dice la palabra de Dios en Juan 6:38: yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo se lo leo. Usted cualquier cosa anótelo y después lo lee en casa y lo relee y lo chequea. Hay un pasaje de las Escrituras que me gusta mucho en Juan capítulo 4, versículo 34. Lo hemos visto. Jesús con la samaritana, cuando los discípulos llegan y dicen: ¿Habrá comido algo? ¿Le habrán dado algo de comer? Y él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, mi hermano. El deseo de tu corazón debe ser el obedecer a Dios. Pero yo no puedo ser fiel a Dios si mi corazón está dividido, si mi corazón tiene otros amores, como muchos teólogos llaman.
si mi corazón tiene el deseo de agradar a otro. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 24, usted recuerda el sermón del monte, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y ¿qué hará? Y aborrecerá al otro. Amén. Yo no puedo amar a Dios y amarme a mí mismo. Yo no puedo amar a Dios y amar lo que el mundo ama. Cristo vino a vivir la vida que yo nunca viví, mi hermano. La vida que yo no puedo vivir. Y vino a mostrarme lo que es ser un hijo perfecto. La palabra de Dios dice que sin perfección, amén, nadie entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿por qué? Porque Cristo me transfiere a mí su justicia. Pero eso no quita de que yo no deba ser imitador de Cristo. Pablo lo dice en primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy de Gustavo, como yo soy de Esteban. No, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros debemos imitar al Señor. No solamente los domingos en venir a la iglesia y ser obediente en congregarme, porque hermano, congregarse es un mandato del Señor y yo debo congregarme porque el domingo es el día del Señor. Pero también yo debo vivir en la semana fielmente al Señor. Hay un pasaje en 2 de Apocalipsis 10, en Apocalipsis 2:10, no en 2 de Apocalipsis. ¿Cuántas Apocalipsis había? Y es el mensaje a la iglesia Esmirna. Y recuerdan que dice, el diablo meterá a algunos de vosotros a la cárcel y serán probados por un tiempo. ¿Pero qué? Pero sean fieles hasta la muerte. Hermano, la fidelidad debe ser hasta el último aliento de mi vida. Mi fidelidad a Dios, porque mi vida es de Dios. Debo ser fiel y debo perseverar hasta el final de mis días. No es que soy cristiano un tiempo mientras las cosas se acomodan en mi vida. Cuando se acomodaron, listo, ya está. No. Esto recién comienza en tu vida. Tú tienes que ser hallado, amén, como un hombre, como una mujer fiel. Que tus nietos digan, la abuela es una fiel servidora del Señor. Que tus hermanos, que tu pastor, que otros pastores puedan decir, este es un hombre fiel a la palabra de Dios, fiel a las Escrituras, fiel al Señor. Que puedan decir eso de ti. Ser fiel hasta la muerte. Haga esto como un epitafio ahí en su tumba, amén. Fiel hasta la muerte. ¿Quién fue fulanito de tal? Fiel hasta la muerte. Seamos fieles hasta la muerte, amén. Lo que conlleva muchas veces ser fiel es que muchas veces vas a ser tentado a no ser fiel, porque las cosas van a ser contrarias. La oposición va a ser contraria. ¿Recuerdan a Noé? Es fascinante la historia de Noé. Y como Dios le dice, hey Noé, construye, amén, el Titanic. Era grande así, amén. Imagínense. Construye el Titanic. Noé nunca había visto ni siquiera, hermano, un barquito, una canoa. No había ni agua cerca, ni llovía. ¿Y cómo es eso? Tú sé fiel. Tú obedece, tú confía en el Señor. Pero no veo nada, tranquilo. Ya las aguas vendrán. Y cuando vengan, tapará todo, menos a ti que estarás dentro del arca. Mi hermano, confía en el Señor.
Pero los días pasan, la vida pasa, hay que disfrutar. Confía en el Señor, porque cuando menos te lo esperes, el Señor estará viniendo y pagando a cada uno conforme a sus obras. Pero que tú seas hallado como ¿qué? Como un buen siervo fiel. ¿Recuerdan Mateo 25, 21? Cuando dice, cuando el Señor venga, amén, y pida cuentas, a ver cómo vivieron, qué hicieron. Y el Señor le diga a aquel fiel, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poquito, un par de años, has sido fiel. ¿Sabes qué? Ahora, sobre mucho te pondré, mi hermano. La fidelidad implica, amén, darle lo mejor a Dios, aunque no vea nada. Ser fiel implica darle a Dios lo mejor de ti, aunque haya consecuencias terribles. La infidelidad tiene consecuencias devastadoras. Los infieles no entrarán en el reino de Dios. Pero la fidelidad, nosotros somos partícipes de la fidelidad de Cristo en la obediencia absoluta al Padre hasta ir a la cruz y morir por nosotros. Pero también el Señor habita en nosotros y desarrolla en nosotros esta cualidad del fruto del Espíritu, que es ser fiel, que se va a reflejar en la vida de aquellos creyentes que aman al Señor, y esos que son fieles y que buscan cultivar y crecer en la fidelidad recibirán ¿qué? Recompensas. Por eso dice la palabra que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los creyentes van a tener que comparecer ante un tribunal, y el tribunal es de Cristo, para ver cómo fue su fidelidad. Qué tan fiel, qué tan obediente has sido en tu caminar en la tierra. El pastor Miguel Núñez, en una serie justamente sobre los atributos, sobre las cualidades del fruto del Espíritu, él dice esta frase que me gustó y quiero compartirla con ustedes. Las personas fieles son llevadas por Dios a manejar grandes bendiciones espirituales y a veces grandes bendiciones materiales. Uno pudiera decir entonces, ser fiel tiene recompensas, grandes recompensas espirituales y también materiales. Por eso que nosotros debemos analizar cómo nosotros estamos viviendo, cómo estamos administrando nuestro tiempo, cómo estamos administrando nuestra economía. ¿Estamos siendo fieles a Dios en nuestra manera de dar? ¿Estoy siendo fiel a Dios como buen administrador de mi familia, en el hogar, en la casa, con mi vida, en mi mente, en mi tiempo? ¿De qué manera? Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy fiel con Dios, pero no en lo material. ¿Y sabes qué? Lo material refleja lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Si hay otros amores en mi vida, cuando yo le cierro la mano a Dios, cuando decido ser mezquino, cuando no quiero diezmar, cuando no quiero ofrendar, muchas veces lo que yo estoy poniendo es mi confianza en el dinero y no mi confianza en el Señor. Y el pastor Miguel Núñez usa 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 y dice que esto se requiere de los administradores, que los administradores sean hallados fieles. Y esto habla en todos los creyentes y en todos los ámbitos. Ser buenos administradores. ¿Cómo estoy administrando las cosas de mi vida? ¿Estoy luchando contra mi carne? ¿Estoy luchando en no ir detrás de mis deseos, de mis pasiones, de mis metas, de mis sueños, sino estoy luchando para ser fiel a Dios, para mantenerme en integridad, para cultivar el fruto del Espíritu en mi vida? Y fíjate esto, y con esto cierro.
La palabra de Dios habla en Proverbios 28:20. El hombre fiel abunda en bendiciones. El hombre fiel abunda en bendiciones. Y acá tengo algunos versículos que quiero leerte, que estuve esta semana recopilando y los guardé aquí en mi teléfono. Usted los puede agendar y los puede guardar también. Y dice el Salmo 4:3: sepan que el Señor honra al que es fiel, y el Señor me escucha cuando lo llamo. David sabía mucho de fidelidad, ¿o no? Porque él sabía bien lo que era ser infiel. El Salmo 18:25 dice: tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. El Salmo 37:28: porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes son fieles. El Señor los protegerá para siempre. Amén. El Salmo 73:27: perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que son infieles. Tú destruyes a los que son infieles, hermano. La palabra de Dios es clara. Y el Salmo 97:10, tenía muchos más, tenía hasta 180 versículos para recitar. Le dije, no, voy a solamente decir 5. El Salmo 97:10 dice: el Señor ama a los que odian el mal, y Él protege la vida de sus fieles y los librará de la mano de los impíos. Hermanos, para cerrar, hay algo que se me venía a memoria, y es Juan capítulo 1 versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿Él qué es? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Por eso nosotros disfrutamos cada día de la fidelidad del Señor cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados y vemos su amor y su misericordia para con nosotros, como Él es fiel y nos perdona y nos limpia cada día y nos llama a vivir vidas íntegras, vidas que reflejen mi obediencia, mi fidelidad, mi compromiso, mi deseo por obedecer la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor.